Bueno, entonces en cuanto a las generalidades del paciente con trauma de abdomen, digamos que sabemos que los pacientes politraumatizados pues tienen gran carga comórbida y alta morbimortalidad, especialmente cuando son menores de 45 años. Pero en la epidemiología últimamente hemos visto un cambio, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Estamos viendo pacientes politraumatizados de más edad. Eso ha cambiado pues como en los últimos 2 décadas. Y todo eso se debe a que hoy en día tenemos, digamos, más ingreso a los servicios de urgencias, más servicios prehospitalarios y digamos como más capacidad y complejidad para atender estos pacientes. En cuanto al trauma abdominal, los órganos intraabdominales van a estar involucrados en un 30% cuando tenemos un paciente politraumatizado, ¿cierto? Y algo supremamente importante, que es como uno de los temas claves de la charla, es que ahorita no todos los pacientes van a ir a manejo invasivo o manejo quirúrgico, sino que hemos venido también cambiando el paradigma en el manejo no operatorio del trauma de abdomen. Y como vamos a ver ahora, el manejo no operatorio no quiere decir solamente observación clínica y dejar al paciente sin vía oral y hacerle simplemente exámenes. Vamos a ver qué es el manejo no operatorio. Entonces, como les contaba, en la epidemiología de los pacientes politraumatizados, menos del 10% van a tener lesiones intraabdominales graves. Ahorita vamos a ver cómo se clasifica el trauma según los órganos y vamos a ver qué son lesiones de alto grado. Generalmente son traumas leves, grado 1 o grado 2. ¿Listo? Un tercio van a tener compromiso de los órganos que más se lesionan en el abdomen, que van a ser el vaso, el hígado y los riñones. Como les decía, cada vez más tenemos pacientes adultos mayores, politraumatizados, entonces no es solamente una patología de gente joven que se accidenta en la moto o en el carro. ¿Listo? Y tenemos una morbimortalidad muy alta, miren que hasta el 20% de los pacientes con trauma solamente de abdomen pueden morir, los adultos mayores hasta el 5% y en los niños también miren que la mortalidad pues es considerable, hasta el 8%. Entonces esto es como un repaso de la anatomía del abdomen. Recordemos que tenemos 3 cavidades importantes. La cavidad peritoneal, que es donde vamos a poder dividir el abdomen en superior e inferior. En el abdomen superior vamos a encontrar pues el diafragma, el estómago, el vaso, el hígado y el colon transverso principalmente, ¿cierto? En el abdomen inferior vamos a encontrar el intestino delgado y el resto del colon en general. La cavidad pélvica es todo lo que está rodeado por el anillo pélvico, donde vamos a encontrar estructuras como la vejiga, el recto, el útero, los ovarios y la próstata. Y muy importante, la cavidad retroperitoneal, saber cuáles son los órganos retroperitoneales. Ahora les voy a explicar por qué es tan importante. Las últimas 3 porciones del duodeno, el páncreas, los riñones, los uréteres y algunos segmentos posteriores del colon ascendente y descendente. O que en la parte retroperitoneal tenemos estructuras vasculares súper importantes como la aorta y la cava inferior. ¿Listo? Entonces, en cuanto al mecanismo de lesión, tenemos básicamente 2 mecanismos. El trauma que es cerrado, que corresponde al 75% de todos los traumas en el abdomen. El 80% de las lesiones que van a ingresar a urgencias van a ser por trauma cerrado. ¿Listo? Y el trauma penetrante que pues está presente en menor medida. En el trauma cerrado, entonces vamos a tener 2 mecanismos principales: los accidentes de tránsito, ya sea porque la persona va en un vehículo o porque es un peatón. ¿Listo? Y los órganos más frecuentemente lesionados son el hígado y el vaso. El vaso depende de donde uno lo lea, pero en general el vaso es como la estructura más lesionada, hasta en un 55%, y el hígado hasta en un 45%. ¿Listo? Los mecanismos por los que se van a lesionar las estructuras van a ser básicamente estos 3. Por aplastamiento, ya sea porque las estructuras se comprimen contra las, digamos, como los huesos que tenemos, ¿cierto? La columna. Por compresión, entonces cuando los órganos se lesionan por compresión, se aumenta la presión intraabdominal y eso puede hacer que tengamos perforaciones o rupturas de vísceras huecas. ¿Listo?
Y por desaceleración, aceleración y desaceleración, este es muy importante porque nosotros en el abdomen tenemos unas estructuras que están fijas y cuando tenemos ese mecanismo, esas estructuras fijas pues, se sueltan o tenemos mayor incidencia de lesión de los vehículos vasculares de los órganos. ¿Listo? En el trauma penetrante, entonces básicamente va a ser por arma de fuego o arma cortopunzante y los órganos más lesionados van a ser el intestino delgado, casi con la mitad de la proporción de los traumas, el intestino grueso en un 40%, el hígado en un 30% y los vasos en un 25%. En la cinemática de trauma, esto es supremamente importante para nosotros en urgencias, porque cuando nos llegan los pacientes que nos los traen los bomberos, los APH, preguntar este mecanismo de trauma es fundamental porque nos va a hacer pensar que el paciente puede tener una lesión intraabdominal grave, ¿cierto? Entonces, los pacientes que tienen mecanismo de aceleración o desaceleración, los accidentes en carro que pues a más de 60 kilómetros por hora, o sea, digamos que pues, todo el mundo por lo general mínimo maneja pues a 60, ¿cierto? Todas las motos, más de 20 kilómetros por hora, o sea, todas las personas que anden en moto y lleguen con un trauma se van a considerar que tienen lesiones importantes. Si es peatón o es un ciclista, más de 30 kilómetros por hora, ojo con las caídas, eso también es súper importante. Cuando vemos que lastimosamente se cayó un niño de una altura, de un cuarto piso, así, cuando tenemos niños y no sabemos como la altura, si es 3 veces la altura del niño, es un trauma importante y hay que descartarlo, pues lesiones graves, listo. Si hay muertos en la escena o el paciente salió eyectado del vehículo o hubo volcamiento, todo eso es indicativo de que es un trauma de alta cinemática y tenemos que buscar lesiones graves. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar estos pacientes? El triaje, ustedes saben que nosotros en urgencias es fundamental porque esto nos va a orientar para saber qué pacientes vamos a atender de manera prioritaria. Entonces, el triaje 1 son los pacientes que generalmente están en contexto de un politrauma, ¿cierto? No solamente tienen un trauma aislado en el abdomen. Entonces, el paciente que tiene un TEC severo o tiene exposición, no sé, fracturas abiertas, tiene sangrado, hay que intubarlo. Es el paciente que está en la sala de reanimación, que tenemos que intervenirle o la vía aérea o la parte hemodinámica porque llegó en un choque hemorrágico, ¿cierto? Y especialmente los pacientes con trauma de abdomen, los que están eviscerados. Entonces, ojo, si el paciente les llega eviscerado, ese paciente hay que atenderlo de manera inmediata porque eso es una indicación de manejo quirúrgico. ¿Listo? ¿Qué pacientes son triajes 2? Entonces, los otros que tienen de pronto alteraciones en los signos vitales, pero que no hay que intubarlos ya, ¿cierto? No hay que ponerles sangre ya, ¿sí? Pero que sí hay que atenderlos por lo menos en los primeros 30 minutos de llegado al servicio. Que tienen dolor severo, cualquier paciente que tenga alteración de la conciencia, si está en contexto de un trauma, hay que atenderlo inmediato, porque no es un abdomen que uno pueda evaluar objetivamente. ¿Listo? Los mecanismos peligrosos, entonces por eso es súper importante indagarlos y, ojo, poblaciones especiales. Entonces, los adultos mayores, porque ellos, por su carga comórbida, por su polifarmacia y por todo la inmunosenescencia de los adultos mayores, no alteran signos vitales. Entonces, no dejen esos pacientes en la sala de espera. Los niños y las mujeres embarazadas. ¿Listo? Y los pacientes pre-estrés pues, van a ser el resto, los que definitivamente están estables, pero de pronto tienen dolor abdominal, tienen un trauma de baja energía y usted necesita por lo menos dejarlo en observación o hacerle alguna intervención, ya sea exámenes, analgesia. ¿Cierto? Perfecto, entonces en la evaluación clínica vamos a tener pues como este algoritmo que me parece como muy importante porque te orienta entonces a cómo tenés el paciente, si lo tenés con un trauma cerrado estable o inestable o es un trauma penetrante estable o inestable. Entonces en la anamnesis todo lo que les dije, pregunten cómo es el mecanismo de trauma, si fue un accidente de tránsito, si fue peatón, bicicleta, si es un trauma por arma cortopunzante o arma de fuego, entonces cuántos disparos se escucharon, de pronto a qué distancia fue el balazo, ¿cierto? ¿Cuántas heridas tiene? ¿Listo? ¿Qué tipo de arma es? ¿Sí? Si tiene marcas del cinturón de seguridad, esto es súper importante
porque los pacientes que tienen equimosis o lesiones por el cinturón de seguridad tienen 8 veces más probabilidad de tener lesiones en el abdomen, ¿sí? Así esté estable hemodinámicamente. Si el paciente recibió atención prehospitalaria, esto también es importante porque el paciente puede llegar ya inmovilizado, con algo de analgesia, ya le han pasado un bolo de 500 de líquidos, ¿cierto? Entonces hay que indagar exactamente qué le han hecho al paciente. Y los antecedentes personales, ¿cierto? Lo que les decía, qué medicamentos, si está anticoagulado o no, ¿sí? Y qué comorbilidades importantes podemos tener. En el examen físico, entonces, obviamente, esto va a depender de cómo llegue el paciente, si está en contexto de un politrauma o si solamente es un trauma cerrado del abdomen, por ejemplo. Un examen físico abdominal convencional, como lo hacemos a todos los pacientes, ¿cierto? Y algo muy importante que nosotros tenemos a la mano son estas dos herramientas. El índice de choque, que ustedes saben que tiene muy buena sensibilidad y especificidad cuando tenemos un paciente politraumatizado, porque es realmente fácil, ¿cierto? Es simplemente frecuencia cardíaca sobre sistólica, y si es más de uno, pues nosotros vamos pensando, este paciente probablemente vaya a requerir o sangre, ¿cierto? O alguna intervención inmediata para controlarle pues lo que le está pasando. Y el FAST, que digamos que pues como el pilar o como se diseñó realmente esta herramienta, es básicamente los pacientes con trauma de abdomen que están inestables hemodinámicamente. Y el más extendido es porque nosotros, ahorita pues se los explico bien, pero básicamente nos subimos al pulmón a buscar también otras complicaciones. Y en los laboratorios, ojo que esto no es indispensable para yo clasificar los pacientes si están estables o inestables, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, estoy en un hospital de alta complejidad donde tenga gases por ahí está, ¿cierto? O electrolitos o hemograma, pues recuerden que también los podemos tener en menos de 5 minutos, ¿cierto? Entonces, básicamente los laboratorios van a estar dirigidos a mi sospecha diagnóstica, ¿cierto? Ejemplo, sospecho que el paciente tiene un trauma en el hígado porque tiene una equimosis en el cuadrante superior derecho. Entonces voy a pedirle transaminasa, ¿cierto? Bilirrubinas para saber cómo está el perfil hepático. Pero en general, estos son como unos paraclínicos básicos de un paciente pues, que está en contexto de un politrauma, el hemograma, los gases y el lactato que nos dice cómo está la perfusión tisular, la función renal, los electrolitos, y pues ya si el paciente está en choque hemorrágico, el fibrinógeno y obviamente las pruebas de coagulación. Entonces uno como con todo este abordaje puede clasificar los pacientes, cerrado, estable o inestable, abierto, o penetrante, estable o inestable. En el examen físico les traje como estos tips que son muy importantes. Entonces lo primero, el índice de choque, ¿cierto? Hallazgos abdominales, entonces, ojo, si el paciente tiene dolor, tiene peritonitis, tiene defensa, tiene signos del cinturón o tiene hematomas o escoriaciones en la parte posterior, que no se les puede olvidar también evaluar a esos pacientes en la parte posterior, y en los laterales, entonces, ojo, porque ese paciente puede tener algo grave intraabdominal. Lesiones distractoras, esto es súper importante porque muchas veces los pacientes están en contexto de un politrauma, llegan con una fractura abierta que está con un sangrado activo y usted se enfoca en la fractura y se le olvida el resto de sistemas y no se da cuenta que el paciente puede tener un sangrado activo intraabdominal y chao, ¿cierto? Entonces, fracturas del fémur o en la pelvis, súper importante, siempre que vayan a evaluar un trauma de abdomen, siempre deben evaluar la pelvis. ¿Listo? Múltiples fracturas costales o en el esternón. ¿Por qué? Las fracturas costales, como vamos a ver ahorita, sobre todo las últimas 4, pueden tener también lesiones en el vago o en el hígado. ¿Listo? Alteraciones no explicadas en paraclínicos. Ve, yo tengo un paciente que tuvo un trauma de abdomen, lo dejé en observación, le pedí un uroanálisis porque tenía unas escoriaciones aquí en la parte de atrás y tiene hematuria. Ojo que puede tener entonces un trauma renal. Listo. Y pues por el mecanismo de trauma. Entonces, ¿cómo los vamos a abordar? Eso, como les digo, depende, ¿cierto? Depende cómo llegue el paciente. Si el paciente llega en contexto de un choque hemorrágico, pues obviamente ya sabemos que vamos a intervenir primero el control de la hemorragia, que es lo que va a matar potencialmente al paciente, ¿cierto? Sea una hemorragia interna o externa.
Listo. Entonces, por eso yo les propongo pues como este abordaje, porque es, digamos, muy raro que el paciente llegue solo con un trauma de abdomen aislado, a no ser de que sea, por ejemplo, por arma de fuego, que me metieron un balazo en el abdomen. ¿Listo? Y posteriormente, cuando ya hayamos controlado la hemorragia, entonces vamos a hacer el algoritmo que sabemos, que es vía aérea, ventilación, circulación, que es el resto de las intervenciones que hacemos, ¿cierto? El déficit neurológico y la exposición y control de la hipotermia. Ahora bien, entonces hablemos un poquito del FAST, que esto pues es para nosotros una herramienta súper importante. Esto es básicamente para los pacientes que están inestables hemodinámicamente. ¿Listo? Entonces, en el abdomen tenemos 4 ventanas. La primera, que es el número 1, es la ventana subsifoidea, donde básicamente lo que miramos es si hay sangrado en el pericardio, ¿cierto? Si hay un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico, que sea lo que tiene inestable al paciente. ¿Listo? En el cuadrante superior derecho, que es el número 2, esta digamos que es la ventana más sensible, o sea, es donde más fácil vemos líquido intraabdominal, pero para poder ver líquido necesitamos como mínimo 400 mililitros de sangre, ¿cierto? Entonces ahora les voy a contar algo importante con eso. Básicamente vamos a buscar líquido en el espacio de Morrison, que es entre el riñón y el hígado. En la ventana número 3, que es el cuadrante superior izquierdo, vamos a buscar lo mismo, líquido entre el vaso y el riñón. Y la cuarta, que es la ventana pélvica, que es donde vamos a buscar últimamente líquido. Entonces, ojo, ¿qué es importante tener presente pues, a la hora nosotros de hacer el FAST? Y es que cuando tenemos sangrados retroperitoneales, podemos tener un FAST negativo. ¿Listo? Y no quiere decir que el paciente no tiene una lesión intraabdominal, ¿cierto? Entonces, puede que el paciente haya llegado, está inestable y nosotros le hacemos el FAST y no vemos absolutamente nada, o porque puede tener entonces trauma de pelvis o lesión de órganos retroperitoneales y no quiere decir que no tiene un sangrado. ¿Listo? Otra cosa que es importante, por ejemplo, los pacientes que tienen enfisema o que tienen, digamos, aire, que es como el principal enemigo de la ecografía, no nos deja ver bien. Entonces, los pacientes que tienen, por ejemplo, fracturas, que tienen neumotoras o que tienen lesiones traqueales y que tienen de pronto aire en la pared abdominal, puede que nos impida la visualización. ¿Listo? Y otra cosa, entonces, el FAS extendido, que son las últimas 2 ventanas de arriba, las pulmonares, básicamente lo que vamos a mirar es neumotórax y hemotórax. Entonces acá pues como unas imágenes, en la superior izquierda entonces vemos un derrame pericárdico, o sea, un taponamiento cardíaco. En esta, que es la clásica, este es el espacio de Morrison, que es la del cuadrante superior derecho, que es donde vamos a ver líquido. No sé si logran ver, pero acá hay una línea pequeñita. Esto es líquido y esto acá, que es el pulmón, esto es hemotórax también. ¿Listo? Entonces, este es pues como el signo de la columna. Aquí esto no se debería ver, porque si aquí hay aire, aquí está el pulmón, no se ve la columna, ¿cierto? Pero como hay líquido, entonces este es el signo de la columna, esto es clásico en contexto de trauma, esto es hemotórax. ¿Listo? En la imagen de allá, esto es el cuadrante superior izquierdo, que es también entre el vaso y el hígado, también donde está la flecha es líquido, y en el cuadrante inferior, donde vemos la ventana pélvica, entonces miren que aquí pues en las mujeres es donde vemos la localización pues como el sangrado, ¿cierto? Este obviamente pues es el útero, y en los hombres en el espacio retrovesical es donde vemos pues como el sangrado. Bueno, ahora pasemos entonces a las imágenes. Entonces, les quise traer pues como las radiografías porque puede que ustedes en algún momento no estén en un hospital de tercer nivel donde tengan tomografía o de segundo nivel, sino que estén en el pueblo, ¿cierto? Y solamente tengan rayos X. Entonces, ¿sirven o no sirven y en qué contexto, ¿cierto? Entonces, las radiografías de tórax, pues ya sabemos que es para ver si hay neumoperitoneo, ¿cierto? Siempre pedimos tórax de pie para buscar neumoperitoneo. Pero también podemos ver fracturas en la columna, fracturas costales, sí, que como les dije anteriormente, podemos sospechar si son las últimas 4 y el paciente tuvo un trauma torácico abdominal que tenga lesión en el hígado o en el vaso.
Las radiografías del abdomen, digamos que sí tienen pues unas indicaciones muy puntuales y es, por ejemplo, cuando el paciente tiene una herida por arma de fuego, no tiene una indicación pues como de la parotomía porque no está inestable y usted pues quiere ver como la trayectoria de los proyectiles, entonces eso sería pues una indicación. Si tiene orificio de entrada y no tiene orificio de salida, ¿cierto? Y si tiene, por ejemplo, fracturas en la pelvis, que sería pues como lo único en el pueblo, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora, ¿cuándo vamos a hacer tomografía? ¿A quién le vamos a hacer tomografía? Listo. Entonces, a los pacientes que tienen trauma cerrado, si el paciente está bajo efectos de sustancias, alcohol, no sé, está intoxicado pues por otra sustancia, tiene alteración de la conciencia, está sedado, hay que hacerle una tomografía porque como les digo, ese abdomen no es del todo evaluable objetivamente. Si el paciente está estable hemodinámicamente, pero tiene dolor y usted realmente no está claro si tiene unos signos de irritación peritoneal y tiene la posibilidad de hacer la tomografía, hágase. ¿Listo? Y para definir el manejo no operatorio de las vísceras sólidas, que ahorita lo vamos a ver. Y en el trauma penetrante, entonces, como les digo, los pacientes que están estables hemodinámicamente, que no tienen una indicación de la parotomía emergente, ¿cierto? Y que usted tiene la posibilidad de dejarlos en observación clínica, ¿cierto? Usted le puede hacer una tomografía para mirar que el paciente no tenga otras lesiones. Que ameriten otro manejo que no sea quirúrgico, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo se debe pedir la tomografía? Esto es muy importante porque normalmente en contexto de trauma nos deberían hacer estas tres fases en un abdomen, ¿cierto? La fase venosa, que es la fase portal, donde vamos a ver todas las lesiones intraparenquimatosas, ¿sí? La fase arterial, que es básicamente donde vamos a detectar pues, o localizar el sangrado, ¿sí? Y en esta fase arterial es importante también porque podemos ver fístulas, pseudoaneurismas y pues digamos como preparar pues o avisar pues al radiólogo intervencionista para un posible tratamiento endovascular. Y en la fase tardía es muy importante porque si ustedes tienen sospecha de un trauma renal, tienen que pedir esta fase de eliminación tardía. Esta se demora un poquito más, entre 3 a 5 minutos, pero es la que nos va a decir realmente si el paciente tiene o no alguna lesión en la vía urinaria. ¿Listo? ¿Qué lesiones podemos encontrar? Entonces podemos ver lesiones parenquimatosas, que son estas cuatro, las laceraciones, que su máxima expresión es el estallido, los hematomas, las contusiones y el infarto, donde no hay pues como captación del contraste, pues porque obviamente no hay perfusión vascular. Y las lesiones vasculares, donde tenemos las lesiones que son contenidas, que son las fístulas o los pseudoaneurismas, y pues el sangrado activo. Entonces vamos a hablar pues como de algunos hallazgos en la tomografía. ¿Qué otras cosas podemos ver aparte de esas lesiones? Entonces podemos ver hemoperitoneo, retroneumoperitoneo, lesiones en la pared abdominal o hernias traumáticas. Listo. Aquí lo que vemos en las imágenes es un hematoma en el vaso que está señaladito pues ahí con el asterisco. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de los órganos que más frecuentemente se lesionan en el trauma cerrado, que es el trauma esplénico. Entonces, según la clasificación pues, de la WSS o la AST, pues, que son la Academia Americana de Cirujanos de Trauma, tenemos 5 grados de lesiones en el vaso. Entonces, el grado 1, miren que, pues no sé si lo logran ver, pero aquí tenemos un hematoma subcapsular que es pequeño, que es menos del 10%, y una laceración pequeñita que es menos de 1 centímetro, ¿cierto? Digamos que el hilio o pues todo el pedículo vascular está completamente conservado. En el grado 2, entonces tenemos un hematoma subcapsular que puede ir desde el 10 al 50%, un hematoma intraparenquimatoso de menos de 5 centímetros y una laceración que no alcanza pues como los 3 centímetros. En el grado 3, ojo que aquí el hematoma subcapsular es mucho más grande, más del 50%. El hematoma intraparenquimatoso puede ser más de 5 centímetros y aquí la laceración es más de 3 centímetros, pero no hay compromiso del hilio vascular. ¿Listo?
Diferente del grado 4, donde aquí vemos que las laceraciones comprometen el hilo vascular, tenemos un hematoma subcapsular que está contenido pero con sangrado, ¿sí? Y el grado 5 es básicamente el estallido esplénico, donde tenemos ya sangrado hacia el peritoneo. ¿Listo? La tomografía, digamos que es obviamente pues muy buena para, pues tiene mucha sensibilidad y especificidad para los traumas en el vaso, pero el vaso tiene un comportamiento muy dinámico. Entonces, es un trauma donde si usted tiene la alta sospecha, tiene que hacer un control imagenológico por lo menos en 12 o en 24 horas. Listo, si usted de pronto no ve nada en la imagen inicial. En el trauma hepático, entonces, tenemos algo muy similar. Tenemos en el grado 1 un hematoma pequeño, menos del 10%, una laceración menos de 1 centímetro. En el grado 2, entonces, tenemos un hematoma subcapsular que está obviamente contenido pues ahí en la cápsula, ¿cierto? Del 10 al 50%, un hematoma intraparenquimatoso que es menos de 10 centímetros y una laceración de 1 a 3 centímetros. En el grado 3, entonces aquí tenemos un hematoma subcapsular grande, más del 50% que está contenido, los hematomas intraparenquimatosos más de 10 centímetros y las laceraciones más de 3 centímetros, pero en general el hilio está también conservado. Listo. Diferente acá del grado 4, donde tenemos una laceración que puede comprometer entre el 25 y el 75% del hígado, o sea, entre 1 y 3 segmentos hepáticos, ¿sí? Y tenemos ya sangrado hacia el peritoneo. Y en el grado 5, la diferencia es que tenemos ya compromiso de las venas yuxtahepáticas, que básicamente son las suprahepáticas y la cava inferior. ¿Listo? En el trauma renal, entonces en el grado 1 tenemos un hematoma, pues si lo ven ahí en la capsulita, no hay laceración. En el grado 2 tenemos una laceración pequeña que no compromete ni el sistema colector ni los vasos renales. En el grado 3 tenemos también entonces un hematoma que está contenido por la fascia, una laceración que no compromete el sistema colector, que esa es básicamente la gran diferencia con el grado 4, que es donde tenemos una laceración que nos compromete el sistema colector. Tenemos entonces extravasación de la orina, tenemos una disrupción del sistema pieloureteral, ¿sí? Tenemos compromiso del ilio con sangrado hacia el peritoneo y podemos también tener infartos renales. ¿Listo? Y en el grado 5, pues es un riñón totalmente vascularizado, donde tenemos compromiso pues, de todo el sistema colector, del vehículo, de todo. ¿Listo? El trauma intestinal, entonces, digamos que la tomografía no es muy buena para el trauma de víscera hueca, ¿listo? Por lo que les decía, uno puede tener aire extraluminal por muchas otras causas, no quiere decir que solo sea por ruptura de víscera hueca, ¿cierto? Y tenemos entonces unos hallazgos específicos e inespecíficos. De los más específicos es que usted se le extravase pues como el contenido intestinal, ¿cierto? O haya pues como una disrupción de la pared, ¿sí? O que usted vea pues como un hematoma alrededor de la víscera. Y los otros inespecíficos es el aire, ¿cierto? Extraluminal o el engrosamiento de la pared. Listo. El problema con el trauma intestinal es lo que les dije, como la tomografía no es como 100% específica para esto, entonces no se detectan de manera temprana y son los que más contribuyen a que el paciente pues se muera y no nos demos cuenta por qué. Bueno, el trauma pancreático se los quise traer, si bien no es muy frecuente, es menos del 1% de los ingresos hospitalarios, es un órgano que tiene altísima mortalidad, ¿sí? Hasta el 20% si no compromete los conductos pancreáticos y hasta el 30% si sí los compromete. ¿Listo? Es más frecuente que se presente obviamente en personas jóvenes por trauma cerrado, clásicamente pues la lesión por el manubrio, ¿cierto? El cinturón de seguridad. Y ojo, que esto sí es muy importante. Uno pensaría que entonces con hacer una amilasa, ¿cierto? De manera inicial y si no está elevada, pues descarto el trauma y no. Hasta el 40% de
los pacientes con trauma pancreático tienen amilasa normal en las primeras 3 horas. Entonces, ojo, no se confíen. Si tienen amilasa negativa, no quiere decir que no tiene trauma pancreático. ¿Listo? La mayoría son grado 1 o grado 2, el 80%, que son los traumas que van a estar básicamente en la cola o en el cuerpo, pero que no comprometen los conductos pancreáticos. El trauma 3 ya compromete, pues el grado 3 ya compromete los conductos pancreáticos, en el 4 ya tenemos compromiso de la ampolla de Vater y en el 5 ya es una disrupción completa de la cabeza pancreática. Entonces acá tenemos pues como algunas imágenes de tomografía, es difícil de ver, listo, o sea, esto incluso pues para nosotros tampoco pues es lo más fácil, ¿sí? Miren que acá tenemos un trauma grado 3, listo, y aquí tenemos trauma grado 4, que es donde tenemos ya pues como extravasación del medio de contraste, listo. Y pues podemos encontrar muchas otras lesiones, hematomas, líquido libre, extravasación del contraste, sangrado, edema, pero pues es realmente difícil, ¿listo? O sea, hay que tener pues como un entrenamiento en tomografía. El trauma penetrante pues es mucho más sencillo, ¿cierto? Porque usted puede dividir a los pacientes en estables o inestables. Entonces usted sabe que el paciente que está inestable hemodinámicamente o que está viscerado o que tiene un sangrado profuso por la herida, pues el paciente que va a ir para cirugía, ¿cierto? Pero, por eso se los pongo con doble asterisco, los pacientes que tienen epiplocele, recuerden que solo el epiplocele no es una indicación quirúrgica, ¿cierto? Pero si el paciente tiene epiplocele y se acompaña de sangrado, por ejemplo, sangrado profuso, salida de materia fecal, ¿cierto? Salida de líquido intestinal o alguna otra condición que lo vuelva quirúrgico, pues el paciente tiene que ir a cirugía, ¿sí? O es un epiplocele toracoabdominal, pues tiene que ir a cirugía, ¿sí? Si el paciente está estable hemodinámicamente, entonces usted tiene como dos opciones. Usted puede hacer una exploración digital, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, están en un pueblo, pues yo sí les recomiendo que exploren la herida, ¿cierto? No somos expertos, pero es mejor meter el dedito y no después meter la pata. Listo, exploren la herida. Si creen que la herida es negativa, incluso podrían darle de alta al paciente. ¿Qué les recomiendo yo? Pues no le den de alta de manera inmediata, ¿cierto? Déjenlo en observación, déjenlo sin vía oral, pónganle analgesia, evalúen cómo se comporta, si mejora, entonces prueben la vía oral y con eso definen. ¿Listo? Si la exploración de la herida es positiva o es dudosa, pues hay dos opciones, ¿cierto? Observarlo y si usted tiene la disponibilidad de tener cirujano, pues entonces llame al cirujano que explore la herida y ya defina si el paciente pues requiere una exploración quirúrgica o no. O se lleva a una tomografía, como les decía ahorita, es una de las indicaciones. ¿Listo? Que es muy importante, no exploren heridas ni en los flancos ni en la parte posterior. Si ustedes tienen lesiones pues ahí o heridas en esos niveles, es mejor hacer tomografía. Listo, no las exploren ahí. Si exploran es en la parte pues como anterior. ¿Qué pacientes van inmediatamente a cirugía? Entonces, independientes si están inestables o no, entonces lo que les dije, si ustedes lo tocan y está irritado, tiene signos de peritonitis, si está eviscerado, es una evisceración intestinal o una evisceración del epiplón con las condiciones que les dije, obviamente si está inestable con trauma penetrante y si tiene sangrado profuso por la herida, pues el paciente definitivamente tiene que ir a manejo quirúrgico. Una recomendación, pues, o un tipcito, si ustedes, por ejemplo, no están en un hospital donde tengan cirujano y les llega este paciente, pues no dejen el intestino por fuera, obviamente, eso lo tienen obviamente que cubrir, generalmente pues mojen, humedezcan las gasitas, ¿cierto? Que no se vayan a pegar, pero si no lo dejen pues así descubierto, ¿listo? Y ahora entonces vamos a hablar del manejo no operatorio, que era lo que les decía inicialmente, entonces es una estrategia de manejo no quirúrgico, ¿cierto? Donde observamos al paciente, pero podemos hacer procedimientos endovasculares, percutáneos o endoscópicos, ¿listo? Obviamente, donde tengamos radiología intervencionista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pacientes con trauma esplénico van a ir a manejo no operatorio? Los pacientes que están estables hemodinámicamente. Recuerden que si ustedes tienen un paciente
con un trauma cerrado y el paciente está inestable hemodinámicamente, está en un choque hemorrágico, pues el paciente va a ir a manejo quirúrgico, ¿cierto? ¿Qué es importante? Las guías de los cirujanos de la Academia Americana de Cirujanos de Trauma nos dicen, cualquier paciente que tenga un trauma esplénico, independiente del grado que tenga, puede ir a manejo no operatorio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que probablemente vayamos a tener algunos factores pronósticos para que nos falle ese manejo no operatorio, y uno de ellos va a ser los pacientes que tienen trauma grado alto, o sea, grado 4 y grado 5. ¿Listo? Que el paciente no tenga otra lesión intraabdominal que amerite manejo quirúrgico. ¿Listo? Esas son como las indicaciones. Los pacientes con trauma hepático, lo mismo, que estén estables hemodinámicamente, independiente del grado. Listo, yo puedo tener un paciente con un trauma grado 4, un trauma grado 3 y puede ir a manejo endovascular, que no haya otras indicaciones que lo vuelvan quirúrgico. Listo, o sea, hay que escoger muy bien a los pacientes. En el trauma renal, entonces, los pacientes que van a estar estables hemodinámicamente, este algoritmo me gustó mucho, que es de la guía de los cirujanos, entonces ellos nos proponen hacer esto. Usted tiene el paciente con un trauma renal, estable, inestable hemodinámicamente. Si está estable, entonces hágale una tomografía, ¿cierto? Con una fase tardía, que es la que hablamos de la eliminación renal, y vas a clasificar entonces el trauma. Si es menor, 1 y 2, si es moderado, 2 y 3, y si es severo, 3 según la WSS y 4 y 5 según la Academia Americana de Cirujanos. Usted puede llevar al paciente entonces a una angioembolización, listo, y si eso no es efectivo, pues entonces probablemente usted sí necesite hacerle manejo quirúrgico al paciente. Si usted tiene el paciente inestable hemodinámicamente con una lesión de alto grado, pues lo más probable es que el paciente vaya a una laparotomía y haya que hacerle una nefrectomía. ¿Listo? ¿Qué otros pacientes pueden ir a manejo no operatorio? Entonces, extravasación, o sea, de orina, ¿cierto? La extravasación per se no es una contraindicación para hacer el manejo no operatorio. Las lesiones vasculares, yo puedo tener un paciente con un pseudoaneurisma o una fístula y puede ir a manejo no operatorio, listo. Y los pacientes que tienen hematuria persistente también son candidatos para manejo no operatorio. En el trauma pancreático, básicamente lo mismo, si el paciente está estable hemodinámicamente, tiene, por ejemplo, hematomas en la vesícula, pero no tiene ninguna perforación, no tiene ninguna otra lesión que amerite manejo quirúrgico. En el grado 3, si está la lesión en el cuerpo y en la cola, obviamente, y si no tiene, pues, compromiso de los conductos y no está inestable hemodinámicamente. Y en el grado 4, básicamente, si usted está en un hospital ideal. Hospital ideal sería donde usted tuviera las 24 horas de los 7 días, radiólogo intervencionista disponible, quirófano, cirujano y capacidad de, pues, monitoreo, obviamente, tener el paciente en la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Entonces, hay que seleccionar muy bien, pues, como los pacientes. En el manejo quirúrgico, entonces, básicamente, se hace pues como la cirugía control daño, que es para los pacientes que están inestables hemodinámicamente, que tienen signos de irritación peritoneal, o que el paciente falló al manejo no operatorio. ¿Listo? Entonces, básicamente en el vaso pues se puede hacer empaquetamiento, incluso posterior al manejo quirúrgico el paciente puede ir a una angioembolización. ¿Listo? Una cosa no excluye la otra. Hepático, entonces la parotomía abreviada, que son pues obviamente los pilares de la reanimación control, de la cirugía control daños, con empaquetamiento. Y en el trauma renal, entonces básicamente son estos pacientes los que van a manejo quirúrgico, los que tienen un hematoma con sangrado activo, expansivo, y que básicamente son como los de alto grado, ¿listo? Y que el paciente está inestable hemodinámicamente. Este es como un algoritmo donde resume pues como todo lo que hemos hablado. Entonces yo tengo un paciente con un trauma cerrado, tengo los hallazgos clínicos, tengo el índice de choque y tengo los laboratorios. Voy a clasificar si está estable o inestable hemodinámicamente. Nosotros hacemos el fase extendido, ¿cierto? Y con eso definimos qué pacientes se van a llevar a imagen y qué pacientes no, ¿cierto?
Según la imagen, entonces podemos definir si el paciente puede ir a un manejo no operatorio o si lo que necesita es una laparoscopia diagnóstica, que obviamente esto va a ser en conjunto con el cirujano, ¿sí? O si el paciente está inestable hemodinámicamente y lo que necesita es una laparotomía, una cirugía controlada. ¿Listo? Y ya entonces, por último, para terminar, entonces, digamos que el trauma de abdomen, lo más importante que ha cambiado pues últimamente es eso, la introducción del manejo no operatorio. Cada vez somos menos invasivos en estos pacientes, a no ser de que el paciente realmente pues esté inestable hemodinámicamente o que usted esté en un sitio donde realmente no tenga pues como el radiólogo intervencionista, ¿cierto? O no tenga pues el tomógrafo, ¿sí? Los pilares básicos del manejo no operatorio son la angiografía y la angioembolización, pero hay que seleccionar adecuadamente pues como los pacientes con trauma de abdomen que van a ser llevados a manejo no operatorio. ¿Listo? Y que usted sepa manejar también las complicaciones que puede pasar con el manejo no operatorio, porque no es pues, como garantía de que el paciente vaya a mejorar. ¿Listo? Y que tenga pues como la disponibilidad de tener el paciente vigilado mínimamente en una unidad de cuidados especiales, pues si no tiene ningún soporte, ¿cierto? Si solamente se hizo el manejo no operatorio, o en una unidad de cuidados intensivos el paciente pues está con un choque pues hemorrágico, soportado, ¿cierto? Y ya, muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas. El uso de diferenciación por el ABCD, el trauma tiene alguna complicación. Por aquí estamos viendo ahora su cáncer. No, mira que nosotros cuando vamos a utilizar el ácido tranexámico, sobre todo pues en los pacientes politraumatizados, nos basamos en varias cosas. ¿Listo? Nos basamos en el índice de choque, ¿cierto? Que eso incluso pues, nos predice, digamos, que el paciente va a requerir transfusión masiva, ¿cierto? En una escala que se llama ABC Score, que básicamente consta de 4 parámetros, donde uno de los parámetros es que tengamos un FAS positivo, listo. Eso quiere decir que tenemos el contexto de trauma sangrado intraabdominal, ¿sí? El índice de choque también, sistólica mayor de 120, frecuencia cardíaca mayor de 120, sistólica menor de 90 o que tengamos un trauma penetrante. Listo, nos basamos como para utilizar pues como el ácido tranexámico y el protocolo de transfusión masiva. ¿Alguna contraindicación? Pues si vos, por ejemplo, no sé, ¿qué pensaría yo? Si el paciente tiene, por ejemplo, un TEC severo, ¿cierto? Pero lo que lo tiene peor al paciente es el TEC, el trauma de abdomen, pues yo le pondría realmente el ácido tranexámico. ¿Listo? Pero si vos tenés un paciente politraumatizado, llegó el choque hemorrágico, ponerle el ácido tranexámico. ¿Listo? Tengo otra pregunta. Ahorita que hablamos sobre las heridas y explorarlas, ¿importa el tamaño de la herida? A ver si la exploro o no, un centímetro. Pues ahí porque obviamente no puedas pues como meter el dedito para explorarla, ¿cierto? Pero no quiere decir que porque la herida tenga un tamaño pequeño no tenga una lesión, no sea una lesión penetrante abdominal. Entonces, en teoría, pues, o sea, yo les recomiendo, eso van a ver, eso depende de escuela, ¿cierto? Aquí hay escuelas de la UDA, escuelas de Bolivariana, algunos exploran, otros no. Yo les recomiendo en el abdomen sí explorar, si pueden explorarlo, exploren, ¿cierto? Si usted está en una parte donde no tiene cirujano, si usted tiene el cirujano, llámelo, que él es el experto en explorar esas heridas, ¿cierto?
pues porque vos no tenés la experticia realmente, pues cuántas heridas penetrantes pues exploradas, ¿cierto? Entonces, pero no independiente pues como del tamaño, o sea, no pensar que porque es una herida pequeña no puede tener una lesión penetrante. ¿Listo? No, por acá no. Ya no hay como más. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Mira. Un paciente, pues, en el cerebro no están los pacientes con discapacidad, no sería considerado paciente un paciente que tenga una lesión en el vaso. Lo que pasa es que, pues uno, digamos, entra no sabe, ¿cierto? Lo que a uno le hace sospechar es lo que es el mecanismo del trauma,